Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido. Yo creo que una de las preguntas grandes que la mayoría de los seres humanos se hacen internamente es: ¿qué se supone que debo hacer con mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay un ritmo, una razón para que viva? ¿Se supone que debo trabajar, ganar dinero, tener una casa más grande y morir? ¿Sabes que Dios tiene un propósito para ti? Y en este mensaje vamos a hablar sobre buscar propósito. Y no es que Dios lo haya escondido de ti, lo escondió para ti. Y si lo buscas, Dios te revelará en etapas lo que tienes que hacer con tu vida, en tu vida, y lo que Él quiere hacer a través de tu vida. De hecho, siento que este es un mensaje muy significativo, porque todos estamos en diferentes estaciones. Y en verdad es cuestión de discernir la estación en la que estás y el propósito de Dios para tu vida en esa estación. Así que, oye, entremos a la palabra. Creo que vas a disfrutarla. Hoy vamos a hablar de buscar propósito. Oremos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de reunirnos. Reconocemos que no solo tú vienes a morar en nosotros por tu Espíritu individualmente, sino que moras entre nosotros colectivamente como iglesia. Te agradecemos por la presencia de tu Santo Espíritu que nos guía, nos dirige, nos conforta, nos anima, nos fortalece. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para que puedan ver hoy. Haz que nuestros corazones comprendan la verdadera palabra y muévenos por la gracia de Dios en el camino que Él ha ordenado y puso para cada uno y colectivamente como familia de la iglesia. Y Jesús, sobre todas las cosas, oramos que seas glorificado. Si concuerdas, di amén. Ahora, lo que vamos a estar leyendo en Primera de Reyes 13 es un momento interesante en la historia de Israel. La nación se había dividido. Roboam, el hijo de Salomón, era el rey de todo Israel, pero decidió tratar a las personas con dureza y de hecho 10 de las tribus se fueron y formaron una nueva nación. Y Roboam se quedó con la capital de Jerusalén y fue rey de 2 de las tribus y se volvieron conocidos como la nación de Judá. Las otras 10 tribus pusieron su capital en Samaria más tarde y fueron conocidos como Israel. Y aunque Judá tuvo algunos buenos reyes a través de sucesivas generaciones, Israel, donde tenía su capital en Samaria, nunca tuvo un solo buen rey. Y el primero que gobernó sobre Israel fue un hombre llamado Jeroboam. Y se dio cuenta de que las personas iban a querer volver a Jerusalén y querían adorar en el templo, y pensó dentro de sí: bueno, si comienzan a volver a Jerusalén, voy a perderlos. Sus corazones van a volverse hacia Roboam, hacia su Dios, y tengo que hacer algo. Y edificó estos altares, uno en Betel y otro en Dan, y fabricó becerros de oro. Y le dijo a todo Israel: miren, esos son sus dioses que los liberaron de Egipto. Y estableció nuevos días santos y estableció un nuevo sacerdocio y tomó a personas de diferentes tribus, no de Leví como Dios había dicho que hicieran, y los ordenó como sacerdotes. Y llevó toda la nación a la idolatría. Él estaba en su altar de Betel a punto de ofrecer sacrificio y adorar al becerro de oro. Y ahí tomamos la historia en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1. Dice: he aquí, un hombre de Dios fue desde Judá hasta Betel por la palabra del Señor. Y Jeroboam, de pie junto al altar, iba a quemar incienso. Y gritó hacia el altar por la palabra del Señor. Dijo: altar, altar, así dice el Señor, vendrá un hijo llamado Josaías, nacerá de la familia de David,
y sobre ti él sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos, que queman incienso sobre ti, huesos de hombre serán quemados sobre ti. Este hombre de Dios sin nombre fue a profetizar que un niño llamado Josaías iba a nacer e iba a hacer estas cosas. De hecho, profetizó esto 322 años antes de que el niño naciera. Y al final ese niño, Josaías, nació y de hecho se volvió el rey de Judá cuando tenía 8 años de edad. Su padre, el rey Amón, y su abuelo, el rey Manasés, ambos fueron increíblemente malos. Eran paganos, eran idólatras, eran homicidas. Y de alguna forma, en medio de este ambiente, en medio de todo este ejemplo, Josías resultó ser adorador de Dios y quería servir a Dios. Es sorprendente, incluso cuando era pequeño. Y creció amando a Dios y queriendo servir a Dios. Todo Judá para este tiempo se volvió al paganismo también. Su tierra estaba llena de ídolos, incluso el templo del Señor estaba lleno de ídolos paganos. Básicamente perdieron por completo el conocimiento de Dios. Pero un día uno de los sacerdotes hacía algunas reparaciones en el templo y se encontró con una copia de la ley de Moisés. Y dijo, ¿qué es esto? Y fue a mostrársela al joven rey. Y cuando Josaías leyó la ley de Dios, dijo, estamos en problemas. E hizo una cruzada. Llamó a toda la nación a reunirse ahí en Jerusalén e hizo que el libro de la ley se leyera en voz alta a todos. Y luego recorrió la tierra derribando todos los altares, destruyendo todos los ídolos y derribando todo vestigio de adoración pagana en la tierra. Y luego llegamos a uno de los más sorprendentes acontecimientos en la historia. Esto fue unos 350 años después de que ese profeta sin nombre hablara esa profecía sobre alguien llamado Josías. Así que vayamos 350 años al futuro. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes 23, y quiero retomar en el verso 15. Derribó el altar que estaba en Betel, y el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, había construido. Aquel altar y el lugar alto destruyó, y quemó el santuario hasta convertirlo en polvo, y le prendió fuego a la imagen de Acera. Y Josías volvió. Al ver los sepulcros que había en el monte, mandó que recogieran los huesos y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego dijo, ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad le contestaron, es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá y que proclamó estas cosas que usted ha hecho contra el altar de Betel. ¿Pueden imaginar lo que pasó por la mente de Josías cuando escuchó estas palabras? De pronto se dio cuenta de que estaba justo en medio de su destino. 350 años antes de que ocurriera, Dios lo llamó por su nombre y dijo que iba a hacer exactamente esa cosa en ese exacto lugar. Y Josías se da cuenta, estoy haciendo lo que fui creado para hacer. Estoy en medio del propósito de Dios para mi vida. Debió haber sido un descubrimiento impresionante para él en ese momento. Vayan conmigo, por favor, a Isaías 42. Quiero ver rápidamente varios pasajes para comenzar aquí. Isaías 42. Hay una declaración de Isaías de lo que Dios hace, y ciertamente pasó aquí. Isaías 42:9. Esto es lo que el Señor dijo. He aquí, las cosas pasadas se han cumplido, y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes de que sucedan.
Y eso ciertamente ocurrió ahí con el joven Josías. Pero no fue el único momento en que algo así pasó. Vayan a Isaías capítulo 44 y verso 28. Yo afirmo que Ciro es mi pastor y dará cumplimiento a mis deseos, dispondrá que Jerusalén sea reconstruida y que se repongan los cimientos del templo. Esas palabras que Isaías profetizó tal vez tenían muy poco significado para la generación que las escuchó. Pero si avanzan varias generaciones en el futuro, su impacto fue absolutamente impresionante. Vayan conmigo, por favor, a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas 36. Es el último capítulo del libro de Segunda de Crónicas. Y los últimos dos versos 22 y 23. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías se cumpliera, el Señor dispuso el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y también lo pusiera por escrito, diciendo: esto ordena Ciro, rey de Persia: todos los reinos de la tierra, el Señor Dios del cielo me ha dado, y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, que el Señor su Dios lo acompañe y suba. Ahora, Jeremías es mencionado, y de hecho Jeremías profetizó que esos eventos se llevarían a cabo 70 años antes de que ocurrieran y el templo sería reconstruido. Y son impresionantes en su exactitud misma, pero volvamos más al pasado. Y veamos lo que Isaías, quien fue el predecesor de Jeremías, tenía que decir. Isaías, de hecho, nombra al rey pagano que hará que Jerusalén comience y el templo comience a reconstruirse. Y lo hizo 175 años antes de que Ciro naciera. Y eso fue 213 años antes de que se hiciera, antes de que se cumpliera. Destino. Propósito. Amigo, Dios sabe quién está en el mundo hoy. Conoce tu nombre, conoce tu dirección. Tú no eres un accidente para Él. No eres una cara sin rostro en una gran multitud para Él, en un mar de personas. No eres un número en una lista sin fin para Dios. Él conoce todo sobre tu vida y sabe todo lo que ha planeado para tu vida. Conoce tu nombre antes de que tu mamá y tu papá conocieran tu nombre. Dios dijo esto a Jeremías en Jeremías 1:5. Antes de que te formara en el vientre, te conocía. Antes de que nacieras, te santifiqué y te ordené como profeta de las naciones. Destino. Alguien dirá: desearía tener un propósito diseñado por Dios como ese. Lo tienes. Y tu vida y la actividad de tu vida girará en torno al propósito que Dios te dio. Vayan conmigo a Efesios, capítulo 2, Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 2. No sé si lo saben o no, intento ayudar. Efesios, capítulo 2, verso 8. Dice: por gracia han sido salvados por medio de la fe. No procede de ustedes, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se glorifique, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Muy bien, somos la obra de Dios, somos su hechura. Y Él ha preparado buenas obras para nosotros de antemano. Y si lo lees en el contexto, en el capítulo 1 y verso 4, de antemano significa antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios formara al mundo, antes de que Él hablara para que el universo existiera, Dios ya había planeado un camino para toda tu vida. Escucha la traducción de Ronald Knox de eso. Dijo: somos su diseño. Dios nos creó en Cristo Jesús, prometidos a buenas obras, como las preparó de antemano.
para que las empleáramos en nuestras vidas. Déjenme parafrasearlo y decirlo así. Fuiste diseñado con un único propósito, y eso es lo que deberías estar haciendo con tu vida. Voy a decirlo de nuevo. Fuiste diseñado con un único propósito, y es lo que deberías estar haciendo con tu vida. Ahora, en la carta de Pablo a los Filipenses, la iglesia con la que tenía una relación muy especial, habló de una de las principales búsquedas en su corazón. Y al hacerlo, reveló algo que debería ser central para cada uno de los seguidores de Cristo. Una búsqueda que todos deberíamos seguir. Vayan ahí conmigo. En el libro de Filipenses, justo después de Efesios, Filipenses capítulo 3 y versos 12 al 14. Pablo escribe esto. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto, pero sigo esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La frase en el verso 12 aquí dice, sigo, y donde dice prosigo en el verso 14, de hecho es la misma palabra griega que hemos estado estudiando en toda esta serie, traducida en otros lugares que hemos leído como buscar. Ahora, ¿cuál era la gran búsqueda de Pablo? ¿Qué es lo que quería alcanzar? Lo deja muy claro. Revísenlo. Dijo, prosigo, yo busco para alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó a mí. Jesús tomó mi vida. Pablo era un erudito religioso, un celote religioso, y Cristo lo alcanzó en el camino a Damasco. Y Pablo dijo, mira, no he llegado aún, pero estoy en la búsqueda. Intento alcanzar la razón por la que Jesús me alcanzó a mí. Muy bien, ¿por qué es tan importante? ¿Qué es lo importante? Al buscar el propósito de Dios para mi vida, ¿por qué es tan importante para que lo cumpla? Déjenme darles 3 razones. Número 1, se aburrirán si no. Habrá un vacío en su vida que no podrán llenar con ninguna otra cosa, ni siquiera con la salvación. Nuestras iglesias están haciendo equipo con personas que han sido totalmente salvadas, pero no están satisfechas. No han encontrado el por qué Cristo los encontró a ellos. Y sí comparten a Cristo como otros, como todos deberíamos, y sirven en la casa de Dios, y todos podemos y debemos, pero no han alcanzado el propósito específico que Dios ordenó para sus vidas, y este vacío continuamente los carcome por dentro, incluso cuando hacen cosas buenas, tal vez cosas nobles, pero aún no han encontrado esas cosas para las que Dios los creó únicos, esas obras buenas que han sido preparadas antes de la fundación del mundo, y que tenemos que estar involucrados y emplear nuestras vidas. Y el hecho es que la respuesta a esa pregunta solo puede encontrarse con la búsqueda. Y tengo buenas noticias, Dios no está escondiendo la respuesta a ninguno de nosotros. Efesios 5:17 dice esto, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor o qué quiere el Señor. Amigo, únete a la búsqueda. No cambies la gran aventura de tu vida por un estilo de vida aburrido, predecible, estancado y sedentario. No vale la pena. Dios quiere que vivas. Él quiere que en verdad vivas. Pero ese tipo de vida de Dios solo pasa cuando buscas y sigues lo que Él estableció para ti. Uno de mis amigos en general decía, naciste como un original,
Sería una gran tragedia que mueras como una copia. No cabe duda de que Dios comienza a revelar su propósito a ti. O podríamos decirlo de esta manera: cómo entras en su propósito. Va a haber retos y riesgos involucrados, pero francamente fuiste hecho para eso. Fuiste creado para eso, y yo también. Dios no quiere que vivamos una vida sin color y aburrida y estática, jamás. Cuando comencé a seguir a Dios, quien cantó para que la creación existiera, quien contiene a los cielos en la palma de su mano, quien un día va a desenrollarse como un pergamino, y te darás cuenta de que Él no es un Dios aburrido. Vivir para Él y seguir tu propósito no es algo aburrido. Vale la pena lo que se necesite para entrar en la rutina de lo que Él quiere para ti durante esta temporada en particular de la vida en la que estás ahora mismo. Muy bien, la razón número 2 es porque nunca serás la bendición que Dios quiere que seas si no estás fluyendo en tu propósito. Nunca serás la bendición que Dios quiere que seas si no fluyes en tu propósito. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 12, una historia muy familiar, pero ilustra mi punto. Génesis 12 y verso 1. Génesis 12, 1. Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti todas las familias de la tierra serán bendecidas. Es obvio que Abraham, siendo una bendición, está ligado a que él esté en el propósito de Dios para su vida. Solo era una gran bendición porque había seguido el gran llamado de Dios. ¿Había un riesgo involucrado? Sí, claro que sí. Dejó todo lo que era familiar para él. Dejó Ur de los Caldeos, que los arqueólogos descubrieron. Tenía calles pavimentadas, tenían casas de 2 pisos en las que las personas vivían, tenían un sistema de drenaje subterráneo, era un centro de comercio del mundo en ese tiempo, muy, muy avanzada. Y dejó todo, dejó a su familia, dejó a sus amigos, dejó todo lo que le era familiar. Y obedeció a Dios. Pero cuando entró al propósito de Dios, de pronto el potencial se abrió para que él se volviera la bendición que se volvió. Alguien dirá: bueno, pastor, soy muy viejo, no me hable de eso. Vayan al verso 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. No eres muy viejo. Nunca se es muy viejo para obedecer a Dios. Nunca es tarde. Saben, conozco a 2 hombres, ambos están en el cielo ahora, pero cuando estaban en los 60, ambos sintieron que el río del propósito de Dios los llevaba a un nuevo capítulo y una nueva dirección del ministerio. Ambos decidieron empacar y mudarse a lugares completamente diferentes, y sus amigos les dijeron a ambos: están locos, están muy viejos para hacer esto, ya tienen 60. ¿Qué están pensando? ¿Van a dejar a la familia y amigos? Sus colegas en la denominación les dijeron: están dementes. Están muy viejos para hacer esto. Y ya están establecidos, tienen cosas buenas, pero ambos se fueron. Uno de ellos se mudó a otro estado diferente y abrió un negocio, comenzó una nueva fase de su ministerio. El otro se mudó a un país totalmente diferente. Y ambos, en las siguientes 2 décadas, tuvieron un impacto y una influencia que nunca habían experimentado. Y ambos habían tenido un impacto mesurable en el mundo del evangelismo. Amigo, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Un caballero en la iglesia habló conmigo un día. Tenía un buen trabajo, en la compañía le pagaba más que adecuadamente, y dijo: pastor, siento que Dios está girando mi corazón. Siento que no estoy en mi línea ahora. Siento que Dios tiene algo más para mí. Y dije: ¿qué sientes que Dios te llama a hacer? Y dijo: siento que debo ser entrenador de básquetbol. Y dije: ¿en serio? Y él dijo: sí.
Y después de una larga temporada de oración y de hablar mucho con su esposa, metió solicitudes a muchas escuelas en diferentes lugares y de hecho terminó siendo director atlético y entrenador de básquetbol para una secundaria. Y dejó su trabajo. Y la siguiente vez que lo vi estaba radiante de emoción. Había tenido una influencia increíble con muchos jóvenes y con otros entrenadores y tenía una temporada ganadora. Además, ahora su paga no era cercana a la de su posición previa, pero amigos, su influencia en el reino y su alegría se habían disparado. Saben, leemos en Filipenses capítulo 3, Pablo dijo, prosigo a la meta. Eso puede ser traducido como sigo a lo largo de la línea. De hecho, Adam Clarke en su comentario dijo, debe ser traducido sigo a lo largo de la línea. O yo avanzo a lo largo de la línea para alcanzar la meta. Y dice que habla de líneas que fueron fijadas, la línea blanca del camino, que delinea el carril de un corredor. Y continúa diciendo, dice esto, la idea es que el corredor solo es recompensado con el premio si él o ella se queda en su carril particular. Así que prosigo en la línea. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. ¿Sabes qué? El rey David dijo, cuando sea viejo y tenga canas, básicamente dijo, no me dejes salir de este mundo hasta que haya pasado tu verdad y lo que he aprendido de ti a las siguientes generaciones. Y claro, es una paráfrasis y no recuerdo el salmo que es ahora, pero lo dijo. Y ¿sabes qué? Para mí habla mucho de David, incluso al final de su vida. Está pensando en su propósito, pensando en hacer algo importante para el reino, incluso si es pasar su legado, lo que sabía de Dios, lo que sabía de su palabra, lo que sabía de sus caminos y de su misericordia y su compasión y su poder. Cualquiera que sea tu estación, si eres nuevo en el Señor, si has estado con Él un tiempo, si eres viejo y al final de tu carrera, te digo que hay un propósito para ti. Dios no ha terminado contigo hasta el último aliento. Eres importante para Él y lo que tienes y lo que sabes es importante para otros. Pásalo. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.